RPG Maker. Nacido a finales de los 80, con el propósito de crear RPGs de fantasía clásicos, con sus historias épicas y sus asquerosos sistemas de combate. Es un programa querido por muchos, pero también odiado por otros tantos. Quitando mis opiniones más subjetivas del tema por el momento, podemos concordar que RPG Maker, tanto para bien como para mal, es un programa que impulsó la creación de juegos indie, al ser un programa que, a diferencia de otros más grandes, no depende de la programación como tal. Sin la existencia de este programa, estoy seguro de que este pequeño sector no se habría ganado el reconocimiento que posee actualmente. Y particularmente, considero que los dos juegos que impulsaron la popularidad del programa, iniciando el boom de los RPG Maker, cuya época dorada duró más o menos entre el 2010 hasta el 2015, fueron, por una parte, el curioso mundo de Yume Nikki, y, por la otra, el juego del cual voy a hablar hoy. Es verdad que existen títulos aún más antiguos realizados con dicho programa, que ostentan de un cierto mérito dentro de esta comunidad, como por ejemplo el mítico Corpse Party del 1996, pero creo que la influencia de este último no es ni de lejos comparable al legado que dejó Yume Nikki Off. Mientras que Yume Nikki inspiró al lado más creepypastero del internet, y con ello a los juegos de terror con dicho motor, bueno. Inspiró muchas de las cosas que para bien o para mal se quedaron en bastantes juegos RPG, y no tan RPG. Yo ya jugué a este juego en su día cuando era un crío, y tampoco es como si me enterase de mucho, pero aún así, de lo que sí me acuerdo, es de la fama por así decirlo que ostentaba, claro que, no al nivel de grandes, como por ejemplo los FNAF, o nuestro conocido Undertale. Pero sí se le tenía un gran respeto a este juego en particular. El tiempo ha pasado, y la verdad es que, el juego parece haber desaparecido de la mente de las personas que en su día llegaron a hablar del mismo, al punto que, me hace pensar si tan siquiera, el juego valía para algo de nostalgia. Pero aún así, creo que en la mente de alguno que otro la idea de que Oz es un gran o bueno, un buen juego, es algo que todavía es presente en las escasas personas que forman el nicho. Sobre todo después de la tremenda soplapollez que dijo Dross en su día acerca de este juego. El Final Fantasy VII para los gamers de la Deep Web. ¿Y qué os diré? Estamos hablando de la comunidad del RPG Maker, literalmente, todo lo que se hace con este motor es una obra maestra. Es por eso, que estaba oliéndome lo peor, porque no es la primera ni la última vez que me encuentro jueguitos hechos en este motor, que pese a que muchos ni siquiera me parecen malos juegos, son clasificados como obras maestras porque hablan de temas que cuando tienes 12 añitos sueles sobreanalizarlo y pensar que son el pico de lo intelectual. Y, hay casos y casos. Repito. Porque yo no estoy diciendo que todos los juegos sean mierda, un día me presentan como obra maestra a Lisa de Painful, y al día siguiente me dicen que el Hello Charlotte es una obra maestra también. Por tanto, jugando Off, he de decir que no quedé decepcionado. Sinceramente fui a la mina esperando carbón y encontré hierro. Pero sabéis que, Oz es un caso de un juego, que explica muchas cosas de otros juegos. Puesto que este juego creado por un chico de secundaria, y esto no lo digo de forma peyorativa porque es algo confirmado, literalmente es la base de muchísimos RPG que salieron después, y particularmente, y no bromeo porque cuando veáis el vídeo lo vais a flipar, son los cimientos de Undertale y Deltarune. El juego, creado en el motor de RPG Maker 2003, fue lanzado por ahí del 2008 por el equipo belga Unproductive Fantime, formado por unos jovencísimos, Martin Bioris, también conocido como Mortis Ghost, y alias Conrad Coldwell. Pero no fue hasta su traducción oficial al inglés en 2011 que el juego fue recogido por la audiencia como una obra que marcó un antes y un después dentro de la comunidad del RPG Maker. Todo esto en una trama tan sencilla, como la de un bateador, con una misión sagrada para purificar el mundo de Love. El juego, de por sí, ni siquiera está inspirado por Earthbound, de hecho su creador no tenía ni idea de que este último existía por aquel momento, lo cual es bien sorprendente porque, como todos saben, este es el punto de partida para todas las obras maestras, y más sorprendente es para mí, porque genuinamente pensaba que el bateador era una obvia referencia al Sans del Model 2. Siendo Oz tal pináculo en dicha comunidad, ¿es realmente una obra maestra? ¿O tan siquiera un gran juego? Averigüémoslo. Off empieza con una pantalla de título bastante extraña, y por qué no decirlo, inquietante.
La música que se escucha junto a la única imagen de título que hay son bastante desconcertantes a decir verdad, indicando desde el principio el tono general que tendrá este juego. Dándole al botón de nueva partida, aparte de ver la mala traducción que puse por tonto, y que luego tuve que parchear, el juego nos pedirá nuestro nombre, no el nombre que le asignemos al protagonista, sino nuestro nombre de jugadores. Y después de esto se nos asignará un ser conocido como el bateador. Una criatura con una única misión de purificar el mundo, funcionando como un avatar jugable. Con esto, desde el minuto 1, el juego se encarga de separar al jugador del personaje jugable rompiendo la cuarta pared, y claro, espera un momento. Creo que estoy alucinando, ¿verdad? Es decir, en su momento antes de hacer este vídeo, llegué a ver un comentario de un chico que decía con total seguridad que Toby Fox se copió de muchísimas cosas de este juego. Y de hecho, yo pensaba que este no era el caso, y que simplemente era un tipo que le tenía ganas a las obras del ñoño Fox, pero, tras jugar este juego, creerme, que no será la primera, ni la última vez que veréis que los trabajos de Toby Fox se basan en un juego creado por un niño de secundaria. Continuando con el juego, el recurso de romper la cuarta pared, como muchas veces ya he dicho, no es precisamente inteligente, por más que exista gente que diga lo contrario. En este caso esto último, aunque en retrospectiva tiene bastante sentido con los temas que tocará la historia, muchas veces, veremos que solo sirve, y no estoy de coña, para romper la cuarta pared cada 2×3, y hacer chistes al respecto. Vamos, todo un recurso para gente inteligente como podréis ver. Aunque he de admitir que hay momentos que sí que aprovecha bien este recurso. Pero como digo, generalmente se siente como, bueno, un crío haciéndose el meta porque hacerse el meta es inteligente. Y con esto, tampoco os estoy diciendo que hacerse el meta esté mal en sí, el conocidísimo Modern 2 suele hacer chistes rompiendo la cuarta pared, y también tenemos casos muy conocidos por el público general como la batalla contra Flowey, que no se limita a tirar comentarios, sino que rompe la cuarta pared a tal grado que para realizar sus ataques emplea guardar y cargar ranuras de guardado, o que os diré un ejemplo clásico, en la batalla contra Psychomantis debido a que este último tiene poderes psíquicos puede leer nuestra mente esquivando nuestros ataques, por lo que, si desconectamos el mando, y lo colocamos en la ranura del segundo jugador, el enemigo se ve desprotegido al ser incapaz de predecir los ataques del jugador 1. Pero claro, si esto es tratado como la cosa más brillante de tu juego, cuando no afecta a la narrativa en sí, y tampoco afecta en nada a lo jugable, pues que os diré, creo que si tuviésemos que valorar una obra, lo último que se debería hacer es sacar la orquesta cuando hacen chistecitos de este estilo. Pero bueno, si tuviese que defender esto de alguna forma, diría que es un recurso que muchos críos adolescentes empezaron a descubrir a partir de esto y otros juegos del estilo. Simplemente lo copiaron, porque pensaron que habían descubierto el santo grial de los videojuegos, y particularmente creo, y digo creo, porque como ya dije no será la primera ni la última vez, creo que de aquí viene el fetiche extraño que tiene Toby Fox de separar al jugador de la obra jugable. En fin, después de esta introducción deltarunística, aparecemos en la zona 0, una zona que funciona como una especie de tutorial. El personaje que nos acompañará en dicho tutorial, es el gato extraño este de aquí. Puede que tenga una apariencia terrorífica, pero el tipo es realmente agradable, por lo que es un poco como el dicho de juzgar un libro por su portada. El gatete este se hace llamar a sí mismo como el juez. Como no, al ser la creación de un chiquillo de secundaria, hablará con toda clase de palabras intelectuales, rompiendo la cuarta pared porque ya hemos aclarado que primero está la ruptura de la cuarta pared, y luego está la jugabilidad y la narrativa. La verdad es que me da algo de risa que el juez hable como si estuviese haciendo un análisis pretencioso al momos mierda, mientras que, el bateador, en contraste, es un ser tan directo como sencillo. No sé, pero esta dupla de personajes, si la podemos llamar así, es bastante graciosa y tampoco es como si la hubiese visto mucho en otro tipo de media. El juez eventualmente se dará cuenta que el bateador no es parte de su imaginación como él pensaba, aunque esto suene un poco la cosa idiota que pone un crío para crear obras maestras, resulta que tiene sentido en la historia, puesto que el bateador no existía hasta el momento en el que inicias el juego. Por lo que la sorpresa del juez es genuina, al ver un ser aparecer de la pura nada. Esto claro es un dato que solo sé, porque estuve buscando información del juego para hacer este video, aunque esto en el juego sí se da a entender de una forma muy ambigua.
Pero bueno, que estamos en el tutorial, ¿no? Tenemos que hacer puzzles de bloques, que son francamente divertidos para los simplones que son, y también se nos hará un pequeño tutorial para el sistema de combate. Y Dios mío bendito el maldito sistema de combate, madre de la Virgen Santísima, qué maldito desastre de sistema de combate colega. Mira que normalmente este tipo de sistemas de combate por turnos no me suelen gustar por variados motivos, pero a ver yo puedo incluso disfrutar juegos de turnos porque yo sé y entiendo que la gracia de estos últimos es la de tener bajo control una estrategia frente a un enemigo, teniendo presente cuánto maná y HP te queda. Pero a Oz se la peló gorda cuando diseñó el sistema de combate. Decir que el sistema de combate de Oz es desastroso, es casi un halago. Las batallas de Oz son batallas por turnos ATB, ¿qué significa esto? Bueno, significa que son batallas de tiempo activo, básicamente cada miembro del equipo tiene una barra recargable con el tiempo y cuando esta está completa, el personaje podrá realizar una acción como atacar al enemigo o utilizar una habilidad especial. Vamos, el sistema de combate del Final Fantasy V, la idea de este sistema básicamente es hacer los combates más dinámicos, al no depender enteramente del turno indefinido del enemigo y del jugador, puesto que el enemigo también puede realizar sus ataques cuando su barra se cargue por completo. ¿Y qué hace Oz con esto último? Pues nada, obviamente, los combates de este juego no emplean ningún tipo de estrategia, los enemigos son tan patéticos que dudo mucho que te lleguen a matar a menos que lo busques, por lo que el mayor reto de los combates no es la compleja estrategia RPG por turnos, sino que el mayor reto de estos últimos es la paciencia, puesto que tendrás que machacar el botón o el espacio como un pendejo hasta que la batalla termine, y no contentos con esto último, que tócate los de abajo, el juego incluso en los puzzles más difíciles, estará dale que dale con poner batallas para ponerte los huevos como dos cañonazos de barco pirata. Supongo que para alargar el juego más de lo que se debería alargar y eso que es corto. ¿Y por qué no he hablado de los jefes? ¿Qué pasa cuando no tienes ni idea de cómo hacer un sistema de combate en los enemigos al punto de que literalmente como ya he dicho es un tiraturnos y machaca botones? Pues que los jefes se quedan en ser esponjas de cochambroso daño obviamente, con una media de duración de unos 6 o 7 minutos, estas batallas estarán caracterizadas por el machaque del botón y la ineptitud del jefe incapaz de hacerte un daño considerable. Es tan pero tan desastre este sistema de combate, que me hace dudar si tan siquiera era necesario tener una tienda en el juego, porque sí, curiosamente este juego tiene una tienda que solo los más fans recuerdan por el personaje de Sakari. Mis quejas en una ocasión normal terminarían aquí, pero ¿sabéis lo mejor del sistema de combate? Que Ghost Mortis sí se dio cuenta de que sus batallas eran una porquería, y en vez de arreglarlas, puso un modo automático que no os jodo, es capaz de derrotar él solito hasta los jefes finales, es tan pero tan roto el modo automático, que hasta puede contra el jefe más difícil del juego, la Yandere Random de la Azúcar. Vamos que Ghost Mortis pasó de arreglar esto, y puso el modo automático como un parche. Con dos cojonazos como dos tanques. Y claro, como yo no estoy mal de la cabeza como para tirar turnos, cuando descubrí el poder del modo automático, me pasé todo lo que me quedaba de juego con este último. Vamos que más que batallas son cinemáticas. No estoy seguro si el modo automático venía por defecto en la versión del RPG Maker, pero vamos, incluso si esto fuese así, miren por ejemplo a Earthbound, en donde poner el modo automático contra el maldito jefe final no es sinónimo de victoria. Y yo sé Earthbound es un grande, si lo comparamos con Oz, que, en esencia, es la creación de un niño de secundaria, pero tampoco me parece una excusa si lo que estoy haciendo es precisamente criticar un juego, puedo entenderlo a la larga y dejar en claro que estos son cagadas típicas de crío, pero cagadas son, eso no lo podéis negar. Y más aún considerando que, manejar un sistema de combate en RPG Maker, no es una tarea tan difícil. Bueno, quitando el roñoso sistema de combate, la otra parte jugable que tiene este juego son los puzzles, y los puzzles sorprendentemente son lo mejor que tiene este juego. Algunos están bien, y otros son bastante desastrosos, pero en general son puzzles bastante entretenidos si te gustan los rompecabezas de analizar hasta las piedras. Vamos, Oz es un Niza, si hablamos de la jugabilidad. Continuando nuestra aventura, podremos continuar hacia la zona 1 mediante un pequeño hub llamado La Nada. Por el momento, solo podremos ir a la zona 1, que está poblada por los cabeza de tofu, que son llamados por todos como los Elsen.
Los cabeza de tofu, los Elsen son una especie de humanos, bastante apagados, son dóciles y poco decididos, sus caras, los ruidos que hacen junto al ambiente y escenario son tristes sencillamente, y aquí el apartado artístico es donde más brilla por así decirlo, verán aunque reconozco que el apartado artístico es mucho más funcional en batalla, ya que los diseños de los espectros y enemigos en general son bastante cool, por eso de que son dibujos a papel que bien podrían ser sketches que hace un crío en la secundaria, también quiero hablar un poco del apartado artístico usado en el mundo. Y sí, es cutre, y muchas veces es tan cutre, que da pena, pero a diferencia del Undertale donde podemos ver los esfuerzos chafa de Toby Fox para hacer increíbles diseños de escenarios y personajes que se dan la leche, porque son como si un niño intentase con todas sus ganas dibujar profesionalmente, Oz se limita a una paleta de color tan fácil como sencilla, que intencionalmente acompaña al sentimiento general de un mundo triste y monótono. Pudo ser 1000 veces mejor sí, y es cutre pues también, pero al menos puedo decir a su favor que es funcional. Prosiguiendo con la historia. Uno de estos tofu andante nos da la bienvenida a la zona 1, preguntando quién somos y qué buscamos, a lo que el bateador responde que él es el bateador y su misión es exterminar los impuros espectros. Aquí, el Elsen nos explicará la función de esta zona, que es extraer uno de los 4 elementos del juego. El humo de la tierra, que es usado para formar el aire que respiran, gran parte de este humo se embotella, y se envía a las otras zonas. Porque sin humo, la gente no tendría nada que respirar. Esta exposición será algo que veremos seguido a lo largo de las siguientes zonas, a decir verdad es una exposición algo vaga, pero interesante, puesto que, según avancemos, esto de la importancia de los elementos, tendrá más peso, así como muchas cosas de la historia en general. Tras la explicación, el cabeza de tofu nos dirá que tienen un pequeño problemita, y es que las minas están infestadas de espectros, a lo que, el bateador, con determinación, se ofrecerá él mismo para exterminarlos. Llegando a las minas, un bateador sorprendido se encuentra de nuevo con el juez. El bateador algo confuso pregunta si él es el líder de los espectros, obviamente el juez dice que no, y nos introduce lo que es en esencia un miembro para la party. El primer de 3 addons, Alpha. Que se unirá a nosotros como ya dije, como miembro para la party. Interesante concepto, que nuestros miembros de equipo sean estas entidades espirituales que curiosamente forman la Santa Trinidad, porque sí, este juego es como Evangelion, nombrecitos de cosas religiosas por un tubo que no significan nada. Dentro de las minas antes de guardar, nos enfrentaremos a un grupo de espectros, y bueno lo que ya dije no, pongan el modo automático si no queréis morir del sueño, y más en esta parte porque está llenita de espectros con diseños francamente chulos, pero que por supuesto se van al garete porque fuera de eso no hay nada que darle como punto bueno al combate. Tras terminar la zona de las minas, un tofu nos recibe confundido, contándonos más acerca de esta zona. Las granjas metálicas de Pentel. Donde el metal se fabrica extrayéndolo del ganado que se encuentra en las granjas cortándolo por la mitad, conformando así las herramientas y el suelo de las zonas. Y es que sin metal, las personas no tendrían por dónde caminar, y sencillamente se hundirían para terminar ahogándose. Y como hicimos con las minas nos tocará purificar la granja, esta vez sin combates aleatorios, y con enemigos visibles en el mapa. Una vez terminado, se nos es presentada una cinemática protagonizada por un tofu, y... Bien, voy a volver a mis puzzles ahora. Son tan duros de resolver como un hueso si me preguntas. Mátame. Dedan, la fusión de Némesis y Papyrus, se enfada de sobremanera porque el bateador está acabando con los espectros, esperando que este sea derrotado por los mismos, tratando de paso como la mierda al pobre tofu. El bateador quien presencia esto siente curiosidad por Dedan, el tofu le explica que él es el supervisor. Pero eso, no le importa al bateador, que empieza a verlo como una amenaza, como un espectro. Aquí es donde empieza lo curioso, puesto que en un inicio el bateador parece ser el típico protagonista de pocas palabras, y si bien sigue siéndolo, es interesante pensar lo poco humano que es realmente este personaje. En un inicio parece que tiene buenas intenciones, a pesar de su carácter inexpresivo, pero esas buenas intenciones, aunque creo que genuinas, están más regidas a la naturaleza del mismo bateador que a un sentimiento de justicia. Su misión es purificar el mundo, y si existe algo o alguien que medianamente case en su visión de lo impuro deberá ser exterminado de inmediato. A pesar de los esfuerzos del pequeño tofu por aclarar que Dedan no es un espectro ni mucho menos, el bateador fija su interés en destruir al papyrus. Así que siguiendo el deseo determinado de nuestro protagonista, nos encontraremos a Sakari.
Sakari, la versión para pubertos del buhonero, es básicamente el Sans de este juego, solo que sin ser superpoderoso y tener a medio fandom hablando de universos Dragon Ball. Para las adolescentitas de su época era el perfecto monigote con el que mojarse las bragas, y no es difícil imaginarse el porqué, un tipo que no para de hacer chistes para pubertos, y que como no, rompe la cuarta pared porque quien hizo esto no irónicamente era un niño de secundaria, y ya sabemos que para tener a tu audiencia con la boca como la bandera del sol naciente solo hace falta colocar un diálogo en el RPG Maker Meta y con ello revolucionar la industria del videojuego. Sakari, en sí mismo tampoco me cae mal, pero XD, no puedo evitar ver las vibras adolescentes en este último, y bueno, en sí mismo, no es un personaje complejo que digamos, aunque más adelante cuando enfrentamos al jefe secreto del juego, o fase la de Momasos Fox, crear personajes chistosines para luego inventarse el lore oscuro y profundo de fondo como si eso fuese sinónimo de tridimensionalidad. Y bueno, claro, todo esto sin olvidarnos de que la función de Sakari en el juego es malditamente inútil porque nos limitaremos a estampar la chorra contra el botón de automático. Por tanto llegamos a las administraciones de plástico de Shachiata. Un tofu nos explica cómo los Elsen de la administración envían paquetes al servicio de mensajería y reciben a cambio paquetes llenos de plástico. El plástico líquido compone los lagos y océanos, mientras que el plástico sólido también puede utilizarse para formar diversos objetos. Porque sin plástico, el mundo no tendría fronteras. La gente andaría y andaría sin parar. Tras el tremendo lore, llegamos a un puzzle que... Al principio la verdad es que pasé enormemente de hacerlo legalmente, porque vi una guía de forma rápida y pensaba que literalmente tenías que adivinar y tirar números para ver qué número de piso hay que poner en el ascensor. Pero resulta que la idea es que existen dos tofus que te cuentan lo mismo, y aunque en concepto está interesante, la verdad es que para lo simple que es tiene un exceso de complicación. Si os gusta analizar hasta el color de las piedras tal vez os encante este puzzle, pero para los que no, bueno, solo les podría recomendar ver guías. Por mi parte a mí sí me gustan este tipo de puzzles puesto que me tiene pensando un buen rato. Yo sé que para un gameplay a la audiencia esto le aburre, porque es el jugador pensando cómo resolverlo, pero claro, un jugador puede entretenerse con dicho puzzle a la hora de pensarlo incluso si la acción no se ve en pantalla para un espectador, pero es que aún así tampoco es un puzzle divertido o muy ingenioso, puesto que todo se resume en ir buscando qué detalle mínimo puedes encontrar en los diálogos de los tofus, así que aunque no diré que es desastroso, puedo decir con seguridad que es bien aburrido. Tras resolver el puzzle nos encontraremos un enemigo bastante atípico, un burnt. Los burnt son en esencia tofus con problemas, específicamente el que nos encontramos aquí dice tener miedo, y pide ayuda. Aunque a primeras parezca un enemigo genérico, la verdad es que, tras jugar el juego se le puede sacar una interpretación algo más profunda. Pero ya llegaremos a eso. Y bueno, tras un puzzle, que está bastante bien, si lo comparamos con el anterior, llegamos con Dedan, quien se encontraba peleando con varios espectros, y una vez derrotados este se percata de nuestra presencia claramente enfadado. Entonces preparándonos para la furia de Dedan, es cuando... No ocurre nada. Simplemente nos amenaza y nos dice que de volver a vernos nos partirá la cara. Así que pues nada, a resolver otro puzzle que está nuevamente bien, y que te tendrá pensando un buen rato. Llegamos a la parte final de la zona 1, las fuentes de carne de alma. Donde la carne se vierte en botellas para ser enviada a las otras zonas para su consumo. Porque sin carne, la gente no tendría nada que comer, muriendo de hambre uno tras otro. Una vez la exposición del tofu termina, este último estresado nos pregunta si podríamos liberarle empezando otra batalla contra otro burnt, nuevamente indicando que los burnt son solo los tofu estresados o con algún problema. Terminamos la batalla y el pobre desgraciado nos agradece por acabar con él. Los puzzles de esta zona se resuelven usando un pato a pedales para luego hacer combinaciones de cúbitos como en la primera zona, solo que un poco más difícil. Finalmente llegamos a uno de mis puzzles favoritos, encontrado en un laberinto, en el cual debemos escuchar con atención cuál de las 4 puertas es la que produce la música con más intensidad. Es creativo y es divertido. Claro que para un sordo lamentablemente no sería el caso, más vale que mire un resumen en internet porque las va a pasar putas en este puzzle. Discriminando a los sordos, llegamos con Dedan finalmente. El papyrus como está que tiene las bolas como 2 sandías, no tendrá reparo en partirnos la cara.
Pero sencillamente, al bateador esto último se la suda gorda, vacilando a Papyrus del Mercadona con que se lo va a papear. Y entonces pues nada 6 o 7 minutitos haciendo el idiota presionando el mismo botón, a menos que seas un malvado jugador odiador de los RPG y pongas el infalible modo automático claro. Independientemente si dejaste tus dedos preparados para el mejor masaje de próstata, o si fuiste a cagar mientras el modo automático hacía lo suyo. La zona es purificada, la escena entonces cambia mostrando una sala roja con un niño en el centro jugando con un pedazo de carne, que simplemente se desconcierta ante la acción del bateador. Y digo yo, ¿por qué razón todo esto? Tiene un ambiente de haber hecho algo malo, si total hemos derrotado al cabeza de poronga aquel que tenía acojonados a los tofus. Volvamos a la zona 1, a ver cómo ha mejorado. Oh vaya. Pues qué cosa sé. Todo el poco color ha sido arrancado de cuajo dejando un paisaje muerto, de color blanco, los Elsen sencillamente han desaparecido al parecer, dejando en su lugar estas criaturas, estas cosas. Mira que este juego no es de terror ni nada, pero madre mía estas cosas. Son sencillamente terroríficos. Para empezar, la apariencia de estas cosas es desconcertante al tratarse de criaturas humanoides bastante parecidas a bebés que encima hacen unos ruidos infernales, y de poco ayuda a ver que la purificación lograda no es pintada como algo heroico. Y me hace cuestionar si realmente, y fuera coñas, el bateador está haciendo el mal, o si por el contrario realmente está salvando a estos mundos después de todo. Pero bueno, ya hablaremos de esto en la conclusión final, porque ya os digo que lo que no tiene de gameplay lo tiene de interesante. Tras la purificación, seguiremos con la misión sagrada a la zona 2. La zona 2 se centra bastante en una única zona protagonizada por una biblioteca, que es un gigantesco puzzle en sí mismo. Los tofus de este lugar sienten miedo a literalmente todo y priorizan la sobreprotección a niveles absurdos. Hablando con uno de ellos, nos dirá que dentro del edificio se encuentra un gato. Pues nada, oye, vamos a ver cómo está nuestro amigo el juez. Pero primero hay que hacer un puzzle muy fácil y muy sencillito, de colocar las páginas en su libro correspondiente, las que tienen picas dibujadas con las que tienen picas dibujadas, y las que tienen corazones con las que tienen corazones, y así con todas. Oh. Vaya. Tú no eres el juez. El gato que vemos aquí se hace llamar Japhet, el guardián de la zona 2 y líder de los espectros, que busca vengarse de todos los habitantes del lugar. Obviamente nuestro guapo protagonista, al escuchar espectros se le encendieron las bombillas y se lanzó sobre Japhet como mosca sobre montón de fascinante mierda. Y una vez estamos en combate el muy tonto intentará pedirle ayuda a los espectros y entonces... nada ocurre, y no, esto no es un punto de partida para la frasecita de la flor de mierda del juego del asiático evangelizador. Japhet acorralado no le quedará de otra que huir teletransportándose fuera de nuestra vista, lo que nos recompensa con otro addon llamado Omega. Y no, esto tampoco es una Tobias referencia, ni siquiera tiene Omega en el nombre, pero bueno. Avanzaremos hacia el centro comercial, que ni siquiera es un centro comercial, sino un laberinto bien largo, repleto de espectros. Pasando este laberinto, nos encontraremos con el juez quien está buscando a su hermano Valery, porque sí, es su hermano, y no hermana, al parecer. La verdad es que eso no importa porque aunque a primeras pensemos que se trata del gato payaso de antes, más adelante se revela que ni siquiera es su hermano, sino una cáscara vacía que usa un pájaro encabronado, un poco como el William Afton solo que sin tanta paja mental de por medio. La aventura del bateador prosigue en un parque de atracciones, lleno de tofus acojonados por el supuesto peligro que podría traer divertirse en un parque de atracciones, y tan acojonados están que literalmente tienen cerrada la montaña rusa porque la ven peligrosa, así que para divertirse esta gente se sienta en filas de sillas imaginando que están en una montaña rusa, pero eso no les libra de sentir pavor, puesto que uno tócate los pies, nos dice que le acojona levantarse de la silla. Esta parte está llena de minijuegos que debemos de completar para avanzar en la historia, son simples y son más o menos divertidos, sobre todo el de los globitos, el de la estatua aunque no muy complejo, es gracioso puesto que tendremos que tomarnos una foto con una estatua de Zachary, quien aparentemente es el dueño del parque. Con una corbata podremos acceder a una zona residencial, que está a punto de ser aterrorizada por el cerdo de Japhet. Japhet entonces comienza a soltar un discurso de villano. Pero como los tofu son una panda de apendejados, pues no se enteran de una mierda. Al grado de que, literalmente los muy pendejos ni se percatan de que la voz que escuchan proviene del propio gato.
Jafet hasta los huevos de los tofus, invocará una horda de espectros que aterroriza a la zona residencial. Ahora por supuesto nuestro trabajo será purificarlos, pero ahora contrarreloj. Y una vez salvamos a los tofus, aunque agradecidos, sienten que somos bastante peligrosos, por todo el tema del bate y demás, el bateador ante la preocupación de los tofus entonces decide marcharse. Y una vez fuera de la zona residencial, nos encontraremos con el juez, quien se encuentra preocupado por su hermano, ya que según él, Valery ha caído en una especie de locura sin sentido en donde afirma ser Jafet el líder de esta zona. El juez nos pide ayuda para poder sacar de la locura a Valery, que se encontraba en lo más alto de la biblioteca. Llegando a la biblioteca, la historia de Jafet es expuesta en la misma. El guardián de esta zona, el pájaro de fuego, a diferencia del resto de guardianes, él era buen intencionado, sobreprotegiendo a los ciudadanos de la zona 2. Eventualmente esto causó que los tofus fueran una panda de aburridos cagados, y que Jafet fuese totalmente olvidado por estos últimos, ignorantes del gran trabajo que el pájaro de fuego logró al darles tanta protección, cayendo en la locura. De aquí sencillamente Jafet fue cuesta abajo enloqueciendo, por lo que sabe que eventualmente el bateador será quien le dé fin a su locura, junto al mismo. Ya en lo más alto de la Biblia. Espera, ¿qué cojones? ¿Qué cojones es esta mierda? O sea, mira que estaba tan a gusto narrando y tal, pero o sea, ¿qué cojones? ¿Qué mierda es esto? Creo sin error a equivocaciones que esto no es intencional. Parece como si Ghost Mortis intentase poner un background PNG de nubes y sin querer se descargó un PNG cutre de esos todo mal hechos. En fin, al menos puedo decir que no arruina tanto lo que prosigue, porque bueno, en batalla esta cosa no está presente. Bueno, a ver, ahora en lo más alto de la biblioteca el juez confronta al que cree que es Valery, pero una desagradable sorpresa lo toma desprevenido. Lo que ya sospechábamos se confirma: el pájaro enloquecido tomó el cuerpo de Valery, que ahora es solo un deprimente traje para Jafet. El bateador, sin sentimiento alguno, seguirá su misión sagrada, mientras el juez observa el terrorífico escenario. Y entonces, pues nada, ¿para qué describirlo, no? Casi que es relleno, si no fuese porque esto avanza la historia, pero es lo de siempre: o machacas el botón o pones el modo automático para machacarte otra cosa mientras tanto. Quitando lo que ya sabemos del combate de los jefes, es bastante interesante ver cómo el pájaro de fuego sale del cuerpo del pobre gato, que queda finalmente como un destrozado gorro de carne para el pájaro de fuego. Y lo que es inevitable ocurre. Derrotamos al pájaro, que yace totalmente ensangrentado en el suelo, y con un pobre juez llamando a su hermano fallecido, la vida de Jafet junto a su pueblo llega a su fin. Nuevamente, el niño de la habitación roja aparece en escena percatándose de la muerte del guardián de la zona 2. Prosiguiendo, llegamos a la zona 3, una zona completamente industrializada y la última de las 3 zonas antes de llegar a la habitación. En sí es probablemente la zona más corta de las 3, en teoría, porque resulta que hay un puzzle, que madre mía, ese maldito puzzle. La idea de este puzzle en concreto es avanzar guiándonos con un mapa que indica en qué orden podemos llegar a las diferentes habitaciones, pero el problema de todo este desastre es que al mínimo fallo supone no mandarte al principio, sino hacerte perder el tiempo con una batalla y luego mandarte al inicio, y creerme que si no os sabéis la ruta correcta, ya sea por guías o por el uso de vuestro cerebro galaxia, vais a perder el tiempo de formas desesperantes. Basta solo con que el bateador ponga un píxel de pie en otro cubo que no es, y automáticamente tendréis que soportar las batallas de mierda del juego, y de nada sirve que, encima de todo, sea un puzzle que peque de ser poco intuitivo. ¡Ya basta, por favor, ya basta! En fin, un puzzle donde renta más darte placer a ti mismo que resolverlo. Así que, llegamos con Sakari, viendo sus textos funny, meta y demás, aunque bueno, no negaré que sí me dio risa ver a Sakari intentando hablar y pretender que es el juez ahora que el pobre gato no puede ayudarnos, al estar de luto. Y curiosamente se nos dice que el juez se llama Pablo. Y pasando otra vez el puzzle de las narices, podremos observar que los tofus de esta zona son algo extraños, ¿no? Parece que están más felices, y de hecho no le tienen miedo a los fantasmas. My name is Cleveland Brown, and I am proud to.
Y esto parece que tiene que ver con el uso del azúcar en esta zona, ya que si estos tofus trabajan bien, serán recompensados con azúcar entre muchas comillas, que es lo que parece que los mantiene alegres, o al menos esa es la sensación. Aparte del comportamiento extraño de los tofus, encontraremos nuestro último party member, Epsilon, y con él pasaremos de área con el monorail del lugar, para realizar algunos puzzles que son confusos como mínimo, como el puzzle que se resume en investigar el nombre de uno de los bichos que enfrentamos, usando un objeto que nunca usaremos en toda la partida, todo esto para abrir una puerta que contiene a varios tofus que se empiezan a emparanoiar cuando ven a varios espectros, no porque los vean peligrosos, sino porque no quieren que toquen su preciado azúcar. Y entonces, los tofus cagan a palos a los espectros, la locura viva que tienen es tan fuerte que incluso arremeten contra nosotros porque creen que vamos a comernos su azúcar. Evidentemente, esta sustancia, el azúcar, es una droga, no precisamente la droga que vosotros pensáis que es, la droga de la nariz empolvada. Yo creo que, sencillamente, es una representación de la droga en general o como mínimo algo adictivo, que mantenga a estos tofus con una motivación para seguir trabajando. Tras la derrota de estos tofus, tendremos que salir del lugar que ahora está lleno de tofus agresivos, y proseguir por una de las chimeneas del lugar, aquí pues. Vaya que raro es esto, no sé si decir que está fuera de lugar o no, porque al menos este minijuego es entretenido a su manera incluso si el movimiento del personaje por limitaciones de RPG Maker no es el mejor. Aterrizamos, y nos encontramos en una pequeña zona con hornos, donde queman los cadáveres de los tofus, así creando en el proceso el elemento secreto. El azúcar. Y es que sin azúcar, la gente ya no podría soportar la realidad, y se volverían locos. Así que es evidente, el azúcar que consume esta gente, no es el azúcar convencional, sino como ya dije una droga única que los tiene adictos y sumisos para trabajar. De hecho, aunque sea interpretación mía y podéis obviarlo, estoy casi seguro que el azúcar funciona de tal forma que termina acabando con la vida de los tofus, y de ahí sus cadáveres son reciclados para lograr nuevamente más azúcar. Es que, de hecho, cuando usamos el monorail nuevamente para avanzar en el juego, este se detiene bruscamente y cuando vemos la causa de esto, nos encontramos con un tofu, con los ojos muy extraños, y un sprite de batalla único. En esta batalla, el pobre solo podrá gritar por ayuda hasta que finalmente lo derrotamos. Creo pensar que esto que vemos aquí es la etapa final de un Ailsen cuando consume el azúcar, los ojos se dilatan y termina convirtiéndose en un burnt a la espera de fallecer, interprétenlo como quieran pero se me hace un tanto raro que el juego se pare específicamente solo para este Ailsen, porque de hecho para reforzar lo que digo, cuando nos enfrentamos a otro tipo de burnt, normalmente se debe a que están sufriendo de un gran estrés o en general se sienten mal o atacados, pero este sin embargo, solo puede balbucear para luego en batalla gritar y pedir ayuda. Para mí es obvio que todo el tema del azúcar funciona en un bucle para mantener en el poder al guardián de esta zona. Y Dios mío, la parte que sigue a esta, tendremos que realizar algunos puzzles mientras nos topamos con varios burns por el camino, en una zona tan extraña como tétrica, y que estoy segurísimo que está inspirada por la saga de Silent Hill, por todo el tema de la música a golpe de metal y la cantidad de puertas que hay aquí. Uno de los puzzles más curiosos que veremos aquí es el puzzle del mando, que para resolverlo no solo tendremos que leer una nota que encontraremos en una de las varias puertas, sino que además el juego romperá la cuarta pared para generar en los archivos del juego un documento de texto llamado Léeme, en el cual podremos encontrar la otra parte del puzzle. Es curioso lo creativo que es la verdad, pero si le podría echar algo en cara es lo random que se siente y que puede romper el tono del juego un poco. Pero bueno, hablamos del mundo de Oz, nada es normal. Tras todo esto, un último puzzle de cajas con números nos espera para por fin estar cara a cara con el líder de todo este infierno. El viejo truco de cojín pedorro en mi mano. No es broma, ese fui yo. ¡Me cagué encima! Pues sí, madre mía, este es Enoch, el mismo tipo que creó el azúcar para esencialmente tener controlados a los tofus, y es gordo pero gordo pero gordo gordo gordo. Probablemente el guardián más malvado de todos, al justificar sus actos en su fortaleza, donde puede hacer a los Ailsen felices. Y aquí más o menos se da a entender que los espectros son en esencia el alma en pena de los Ailsen, y aunque él afirma que él no es el líder ni el causante de la aparición de estos últimos, creo pensar que este diálogo es una forma irónica para decir indirectamente que él es maldad pura, y que obviamente es el causante en esencia del problema de los espectros. Esto obviamente es especulación mía, pero oye, este juego es de interpretaciones, ¿no?
nos enfrentamos al gordo, pero el bateador será incapaz de hacerle algún daño, por lo gigantesco que es, por lo que no le quedará de otra que huir. Volviendo de nuevo al monorail, mientras que observamos los efectos de la purificación, nuevamente Enoch regresa, ahora más grande, pero a su vez más cansado. Por tanto, será nuestra oportunidad de darle fin a ese cabrón. Y en otra batalla de duración artificial, porque el sistema de combate no vale ni para decoración, el bateador termina decapitando a Enoch. Pero, a pesar de que en teoría el bateador debería ser recibido con halago al esencialmente acabar con la vida del ser más malvado del mundo de Oz, la realidad de todo esto ya nos la sabemos. Las últimas palabras de Enoch, aunque pronunciadas por un ser tan despreciable, son ciertas: esta zona sin su guardián está destinada a la perdición, por lo que hemos acabado con un mal para causar uno mayor, como el bateador ha hecho con todas las zonas anteriores. O tal vez, el bateador haya acabado con un mal mayor para causar uno menor. A partir de aquí, aunque ya era evidente, creo que uno empieza a preguntarse qué es realmente el bateador, y si tan siquiera este último es un humano. La habitación es la última zona del juego, y se segmenta en 5 capítulos repletos de puzzles y cosas bastante confusas, que más o menos van formando una historia. En estas zonas encontraremos algunas notas escritas por un niño. Sí, efectivamente, hablamos del niño que hemos visto con anterioridad cuando acabamos con Dedan y Japhet. El chico relata cómo él odia el sitio en donde se encuentra, asimismo, nos cuenta su odio por las pastillas, que su padre le da, a pesar de los esfuerzos de su padre por crear una buena relación dándole un cómic para entretener al niño. Siguiendo por el capítulo 4, se nos presenta un dibujo con 3 figuras seleccionables, que nos llevan a 3 zonas, con los 3 guardianes, que el bateador destruyó, repartidos en cada una de estas respectivamente. Entrando a cada una de estas zonas, tendremos que resolver un puzzle para poder reunir a todos los guardianes, que aunque en primera instancia uno imaginaría que estos están enfadados al vernos, la realidad es otra. Los 3 guardianes Dedan, Japhet y Enoch, nos hablan como si no conociesen al bateador. O mejor dicho, como si fuéramos otra persona, como si fuésemos un niño. Todo indica que lo que estamos presenciando es una especie de flashback antes de la creación de las zonas, en un mundo totalmente postapocalíptico. Una vez reunidos, los 3 hablan de lo que harán cuando el mundo sea reiniciado. Japhet busca un mundo donde exista la felicidad universal. Dedan quiere uno donde todos puedan trabajar en armonía. Y Enoch busca un mundo donde todos pueden soñar con una vida feliz. Claro que, lo que termina sucediendo es todo lo contrario. Japhet creó un mundo donde no había persona que no fuese universalmente miedosa. Dedan creó un mundo donde todos trabajaban en completa desigualdad. Enoch creó un mundo donde todos pueden soñar en una felicidad falsa. Y, el bateador, por supuesto, solo busca un mundo purificado. Y con ese objetivo en mente podremos seleccionar el sol que se encuentra en el dibujo, para llegar con mamá. Aquí veremos otra conversación del niño, confesando que su padre se fue, y que de todas formas no le tenía mucho cariño, por lo que ahora lo que más desea es volver a ver a su madre, y entusiasmado le habla de cómo hoy ha hecho 3 amigos, los 3 futuros guardianes que en pantalla son representados por los 3 addons que hemos conseguido en nuestra aventura. Continuamos con el capítulo 3, usando una pantalla de título falsa, con la cual podremos seleccionar 3 guardados, bastante interesante la ruptura de la 4ª pared. Para pasar este capítulo tendremos que resolver varios puzzles en cada uno de estos guardados, algunos divertidos, otros interesantes, y otros directamente son confusos. Al terminarlos, nuevamente veremos un diálogo del mismo niño, que no puede evitar mostrar su desagrado, ya que lo han encerrado y se le es negado salir a jugar, y nuevamente expresando su desagrado por su padre, esperando a que su madre regrese. Ya estamos en el capítulo 2, y aquí podremos interactuar con un cómic, particularmente el cómic que menciona el niño que le dio su padre. Llamado Panic in Valville, el cómic es una historia infantil protagonizada por Boxer, un boxeador, y antagonizada por Balman, un bateador. Sí, efectivamente, un bateador. Aquí hay un obvio paralelismo. Balman ha secuestrado a la novia de Boxer y está creando clones suyos para arruinarle el día a Boxer, por lo cual, nuestra tarea será enfrentar a los clones que acorralan a Boxer, hasta que, sencillamente, el bateador se harta, y deja el cómic. Alegando que, es muy estúpido. Aunque un poco random la verdad, creo entender el propósito de esta escena y lo que quiere contar.
No voy a entrar en muchos detalles, porque lo que yo interpreto de esta historia en general lo voy a decir cuando acabe este análisis, por así llamarlo, pero a nivel de historia, entiendo que el bateador deje de leer el cómic para cortarlo abruptamente en un punto decisivo, da a entender sutilmente que Boxer no tendrá oportunidad de salvar esta historia, y que eventualmente el bateador cumplirá su misión, y la va a completar una vez leamos el último diálogo del niño, que finalmente se encuentra con su madre. Zachary, como buen mercader, nos informa que este ya es el final del juego y si queremos comprar algo que sea ahora, puesto que ya no hay marcha atrás. Y en latín nos dirá una frase, que más o menos se traduce como, gana 2 veces aquel que en la victoria se gana a sí mismo. O, según Google, el que se supera a sí mismo en la victoria gana 2 veces. Subimos las escaleras y nos encontramos cara a cara con la reina. Pero algo se siente extraño, puesto que todas las conversaciones que tienen estos dos, son narradas como si se tratase de un cuento, ya contado. La reina ya esperaba al bateador, pero comenta que su lucha es en vana, por eso mismo, le pide que se vaya a casa. Pero, el bateador, sencillamente le contesta que él ya está en casa, la casa de su padre. Y espera un momento. Go home, Vincent. Home. This church is my home. Creerme, que esto no me lo estoy inventando, Ghost Mortis se inspiró en Silent Hill, así que puedo poner esta gilipollez, con todos los justificantes posibles. La reina, reprochará al bateador sus acciones, y le pregunta cuál es la razón de la destrucción de sus mundos, de la tierra que ella misma reconstruyó. Muy decidido el bateador, le diría, que ella no ha reconstruido nada. Que su propósito no fue cumplido. Su rol ha sido uno fallido, y, que por ello, él debe terminar su misión sagrada. La reina insistirá, alegando que todo lo que había hecho era para dar alegría al niño que lo trajo al mundo. A lo que, el bateador, le diría que ella misma, se había ido por las ramas, preparando la fiesta de cumpleaños, olvidando para quién era. Con esto último la reina se propondrá acabar con el bateador, y aunque la batalla es nuevamente otra pérdida de tiempo de esas que sirven más para sacarse la chorra y olvidarse por unos minutos, podremos ver algunos detalles bastante curiosos en esta batalla. La reina, al igual que el bateador, tiene acompañándola, add-ons bastante más complejos que los del bateador, que son literales círculos, pero en esencia son lo mismo. La reina de vez en cuando dialogará en la batalla, y le dirá al bateador de vez en cuando cosas como, ¿has llenado tu vida de belleza? Te has equivocado desde el principio. No te ama. Y una de las más curiosas. No hay nada más que el vacío después de mí. Y en cierto sentido tenía razón, porque tras su derrota, lo único que queda en este mundo, es el niño, Hugo, quien será erradicado sin posibilidad de defenderse por el bateador. De ahora en adelante el niño no tendrá más miedo a la oscuridad. Así que, lo último que le queda al bateador para purificar el mundo, será apagarlo por completo. Pero es detenido por el juez, quien se siente totalmente engañado por el actuar del bateador, puesto que nunca se imaginó que purificar sería para el bateador un sinónimo de erradicar. El bateador, tan inexpresivo como él mismo, simplemente le dirá que de esta forma es mejor. Y en un intento de quitarle la victoria al último, el juez cuestionará al jugador por ayudar a esta criatura sin moral o sentimiento, dándonos la opción de unirnos a él para pararle los pies a última hora. Aunque la decisión es inútil en sí misma, como dice el juez, ya que no importa realmente si apagamos el mundo o lo dejamos tal cual, puesto que de las dos formas ya no hay salvación, al menos el juez podrá, como digo, arrebatarle la victoria al bateador. Si nos quedamos en el lado del bateador, sencillamente barreremos el piso con el pobre gato, y el mundo será purificado dándole off al switch que lo mantiene vivo. Sin embargo, si decidimos estar en el lado del juez, se nos desplegará una batalla bastante desconcertante. La criatura a la que enfrentamos poco se parece al bateador, esta cosa se asemeja más a un monstruoso pato de grandes manos terroríficas. Parece que va a ser una batalla difícil, así que nos preparamos y... se muere. Bueno, pues, sí que fue fácil. Aunque, ahora que lo pienso, creo que esto sí es intencional, por una cosa que diré cuando toque explicar lo que yo creo que significa este juego, pero ya llegaremos a eso. Tras la derrota del bateador, lo único que quedará de este mundo serán nuestros remordimientos. Y mientras los créditos aparecen, podremos ver cómo el juez vaga por el lugar ahora sin vida. Mientras que de fondo, se escuchará la canción Over the Rainbow, como una forma de decorar de forma triste este final. Y, con esto, concluye el juego de Off.
Así que, antes de llegar a las conclusiones finales y hablar sobre la calidad general del juego, creo que ya va siendo hora de preguntarse e intentar responder, ¿de qué trata Oz realmente? Oz es un juego lleno de teorías, a pesar de tener una historia explícita, la forma extraña en cómo es presentada y algunos cabos sueltos que existen en ella, dio inicio a las teorías de los fans del juego. Una de las más conocidas es la que habla sobre cómo el juego en verdad es una metáfora, sobre si dejar vivo o no a Hugo. El niño que enfrentamos al final del juego, según lo que plantea esta teoría, Hugo debe de estar en coma, y lo que vemos en el juego es una representación de cómo el bateador, su padre, toma la decisión de desconectarlo mientras que su madre, la reina, sostiene que deberían dejarlo vivir. Eventualmente el bateador cumpliría con su misión y le daría paz y tranquilidad al niño. Otros dicen que Oz sencillamente es una crítica al capitalismo, por todo eso de que los pobres tofus trabajan como mulas, para luego ser recompensados con basuras como el azúcar, que solo los hace drogadictos inestables. Sin embargo, yo veo a Oz más como una idea. Yo no creo que Oz sea una metáfora, yo creo que todo lo que ocurre en este universo es algo real. Vamos, que, lo que vemos y experimentamos en el juego es literalmente la historia del mismo, es decir, el juego a pesar de no tener personajes complejos como tal, sí que hay un esfuerzo de crear un mundo único en sí mismo, tienes a personajes con historias anteriores al bateador y algunos como Zachary parecen tener algún tipo de relación con personajes del propio mundo como el jefe secreto Sugar. Sin embargo, debido al desorden general que ocurre en el juego, la extrañeza del mismo, y su final, terminan de una forma, creando más dudas que respuestas. Y de ahí que la gente piense que todo lo que está pasando es simplemente una alegoría a algo. Pero como digo, el mundo es muy explícito como para ser algo totalmente alegórico. Si podemos sacar algo en claro de esta historia, es que los mundos y personajes que vemos surgen tras una especie de apocalipsis. El niño Hugo es un ser especial porque parece que es capaz de crear mundos y, como dice el juego, restaurar el mundo. De ahí que bueno, veamos a Hugo de vez en cuando con un trozo de carne en su habitación, como si tuviese algún poder para crear materia. Los demás personajes son los que manejan los mundos de Hugo, Enoch, Japhet, Dedan y la reina. Sin embargo, aquí entran los problemas. Hugo es un niño con algún tipo de enfermedad y de hecho se da a entender que este está encerrado en su habitación debido a esto último, por lo que su única función es existir para crear, a pesar de que el chico tiene deseos de salir de la habitación. Vamos, que se mantiene vivo pese a su enfermedad, pero sin poder disfrutar del mundo en sí, de la misma forma que los mundos que ha creado, a pesar de estar estables, vivos, son decadentes, no son mundos divertidos o mundos donde uno pueda encontrar la genuina felicidad. Y aquí es donde entra el bateador. Yo creo que el bateador es una creación de Hugo, y nosotros como los demás guardianes somos responsables de manejar dicha creación. El bateador en sí mismo ni siquiera es un personaje humano, parece más bien una criatura con una sola función y propósito. Yo no creo que el bateador sea malvado como muchos suelen decir. El bateador es un ser sin más, incapaz de sentir emociones como tal porque no fue concebido de esa manera. El bateador para mí fue creado por Hugo para purificar el mundo corrupto. Aquí es donde entra un choque de realidades, una cara de la moneda, en el aspecto más blanco posible. Tenemos a los guardianes que, excepto Japhet, sostienen que la decadencia de sus mundos es inevitable pero que por lo menos se mantienen vivos, mientras que el bateador sigue un ideal negro totalmente contrario. Para él es mejor destruirlos porque estos mundos en sí mismos generan un constante sufrimiento para sus habitantes, por eso para él lo ideal sería purificarlos y acabar con el sufrimiento. Para mí todo este juego trata este tipo de perspectivas, dos planteamientos en sí mismos, una idea general. Porque de hecho, que el bateador en el final donde es derrotado es visto como un monstruo por el juez, da a entender que mientras que el bateador se ve a sí mismo como un ser simple, para el resto del mundo es un terrorífico pato monstruoso, de la misma forma que pienso que mientras que el bateador cuando se enfrenta a los Elsenburn y ve estas criaturas deformes, otro personaje como el juez, Zachary o otro Elsen, los vería como Elsen con problemas, tanto mentales como físicos, pero para nuestro protagonista estos son seres impuros que han caído en la decadencia al ver en ellos el estrés, la drogadicción o otro problema. Al final del juego Hugo no se sorprende de la aparición del bateador, de hecho aunque su espíritu de batalla parezca que tenga miedo del bateador, todo concluye con un tono algo extraño, como si, que, el bateador, acabase con la vida de Hugo fuese algo intencionado. Mismamente cuando entramos a la habitación del niño el bateador dice,
Estoy aquí, como si su propósito estuviese por cumplirse. Y al igual que pasa con los guardianes, nosotros también somos cuestionados, en este caso por el juez, quien se siente engañado por la supuesta purificación que estaba logrando el bateador con nuestra ayuda. Nosotros nos hemos corrompido de cierta manera al seguir los ideales totalmente negros del bateador, de la misma forma que los guardianes se corrompieron por precisamente manejar de formas horribles a sus respectivas marionetas, los Elsen. Nosotros tenemos un poder sobre lo que controlamos, y de ahí que el bateador nos diga que sin nuestra ayuda no podrá completar su misión, porque sin nosotros el bateador carece del poder que le ha permitido ir tan lejos. Es por eso que cuando le damos dicho poder al juez acaba sin problemas con el que parecía imparable bateador. Para mí, la historia de Oz habla precisamente de dos caras de la moneda igual de horribles, dos aspectos de una moral que puede ser o blanca o negra, porque aquí no hay algo intermedio, o la gente vive en la desgracia o no vive directamente. Hugo en este caso decidió que lo mejor sería no vivir, porque odiaba ser el creador de un mundo que él no puede manejar o tan siquiera ver, se siente impotente, por lo que para él la mejor solución que se podría dar, es la muerte. Por eso el bateador cuando llega con la reina, a pesar de que ella se siente decepcionada de sus acciones, él le reprocha que no ha cumplido con su misión, que ha fallado en preparar un mundo que ni siquiera su propio creador puede disfrutar, le ha dado la fiesta de cumpleaños a seres despreciables y corruptos, y por eso él debe terminar su misión sagrada, la misión que su padre, Hugo, le ha encomendado bajo nuestra supervisión. El mundo está mejor sin corrupción incluso si eso supone la muerte de este último. Este tema de dejar vivir a algo incluso si vive en decadencia o directamente matarlo, es algo muy frecuente en el juego, pasa con las zonas, pasa con Hugo, y pasa con la decisión final del juego, que sería mejor, destruir un mundo que ya no tiene nada que ofrecer, o dejarlo vivir en decadencia. Y aquí tal vez entra el juez, el único que parece haber encontrado un balance entre estas dos visiones, puesto que es de los pocos personajes que sí supieron verle la cara buena a las cosas y disfrutar del mundo con lo bueno y con lo malo. Por lo que para mí Oz en general, sí es una obra literal, que habla sobre un tema en específico, sobre elegir entre dos opciones igual de horribles, que en última instancia será la percepción de quien lo juegue ver cuál es el mal menor en una de estas dos. Esta no es la historia de ningún héroe, porque para empezar nadie en esta historia lo es, ni el bateador, ni los guardianes, ni la reina, ni tampoco Hugo o tan siquiera el juez. Pero en fin, al ser Oz una historia a la libre interpretación, cualquiera en la caja de comentarios puede dar su visión acerca del asunto. Así que, con esto dicho, ¿podríamos decir que Oz es una obra maestra? No. ¿Podríamos decir que es un buen juego? Pues tampoco. Oz ha envejecido que da bastante pena, sobre todo en lo jugable, lo que más se salva son los puzzles, pero claro esto es una cuestión de gustos, porque hay gente que no tolera los puzzles complejos en un juego, a mí esto sí me gusta incluso si soy todo un imbécil y me puedo tardar perfectamente 45 minutos en uno solo de estos, pero claro ponle tú a otra persona el puzzle de poner específicamente el nombre de un bicho random del juego, que solo se puede saber con un objeto en específico que nunca se usa en todo el juego y capaz de que se vuelven locos en el intento. En general para mí los puzzles estuvieron ok y sin más. Porque sí que es verdad que hay algunos que están planteados que dan pena, y otros son divertidos. Lo mejor que tiene el juego sin duda es la historia, la música y el arte que a pesar de ser muchísimo peor, si lo comparamos con el arte del Ghost Mortis actual, le da una personalidad única al juego, por la vibra extraña y quinceañera que tiene. La música de Conrad Cold War, es más de lo mismo, acompaña increíblemente bien a la decadencia del mundo que nos rodea, y los momentos en los que se propone ser inquietante, lo logra bastante bien. Y, sobre lo inquietante del juego, a decir verdad lo logra de una forma que no se siente edgy ni un intento de juego de terror malucho. El juego no es de terror en sí pero implementa sus elementos más terroríficos de forma orgánica, al tratarse de una historia decadente en sí misma. Hablando de la chicha del juego, lo que es la historia, tampoco es una obra con unos personajes complejos o tridimensionales, esto lo entiendo para el bateador o incluso Hugo, pero el resto de personajes parecen villanos unidimensionales o personajes para hacer la gracia. El más complejo de estos es Japhet, puesto que sí se explica cómo es que se corrompió, pero en general los personajes no son precisamente recordados por sus pasados o historias complejas, son más bien como digo una representación de una de las caras de una sola moneda. Los simbolismos, los diálogos complejos del juez, y las rupturas de la cuarta pared, son de esas cosas que cada que las veo, no hacen más que provocar un resonar en mi cabeza que dice adolescencia, porque sí, para mí que estas cosas religiosas
y demás no significan nada particularmente y fueron incluidas para ver cool al juego, de la misma forma que el juego muchas veces rompe la cuarta pared sin ningún propósito real, vamos la forma que tienen muchos adolescentes de hacerse los inteligentes, reconociendo y apuntando cada que pueden que lo que han creado es efectivamente un juego. Y que os diré que no pueda decir solo con mi tono, ya lo he dicho al principio de esta reseña, pero lo vuelvo a decir para los que no se enteraron, romper la cuarta pared por romper la cuarta pared no es ni inteligente ni es una virtud de absolutamente nada si no se llega a nada con esto, es un recurso tan fácil como abrir el RPG Maker y poner un globo de texto que diga lo ilógico de un videojuego, vamos una tarea que tú, yo y cualquiera podría hacer, pero que sin embargo hay gente que considera esto como la cosa más impactante que se podría hacer en una obra. Aunque, bueno, he de reconocer que algunas rupturas de la cuarta pared, si van a algo en específico como todo lo relacionado al jugador y el poder que le da al bateador. Y por esto último, la verdad es que aunque quiera que no, siempre estará en mí este recordatorio de que tal vez todo lo que está pasando, no son más que las tonterías que un crío de secundaria pensó que sonaría cool e inteligente en un videojuego. Y hablando de adolescencia, el juego de hecho tiene bastante humor que no fastidia la trama, lo cual es bastante sorprendente para ser la creación de un adolescente. La historia tiene un toque muy interesante al no ser excesivamente ambigua y ser una historia libre de interpretaciones por su extraña presentación, vamos que es una mezcla correcta de cómo plantear este tipo de ambigüedades, no como la saga de terror para mayores de 35 años donde toda interpretación casi siempre se va al basurero porque es un Frankenstein de teorías metidas en una licuadora. Claro que muchas veces creo que se deberían valorar más las narrativas, que sí tienen una historia clara y trabajada y que van a por un mensaje en concreto, lamentablemente, aunque sin ánimo de desmeritar a Oz, muchas de estas historias que se sostienen por la paja mental son más valoradas que las historias realmente trabajadas, y encima de todo muchas veces estas historias para la paja mental son tan, pero tan sobrevaloradas que muchas veces sus fans se creen que es narrativa compleja en vez de mucho texto. Oz en sí mismo es un juego que podría decir que es interesante, no es bueno, para mí está ok, pero considerando que este es uno de los primeros juegos de un crío de secundaria, por lo menos se lleva mis respetos, puesto que pudo ser muchísimo peor, porque de hecho cagate lorito, existen proyectos hechos por gente ya adulta que son incluso inferiores que el maldito Oz. Pero claro, que sea la creación de unos críos, tampoco es una excusa y una forma de no decir lo obvio, admirable es y eso no se lo niego, pero las cosas como son, Oz no es la obra maestra de absolutamente nada, y tampoco es un buen juego, joder es tan pero tan poca obra maestra, que a Ghost Mortis se la pela gorda el universo de Oz, y lo ve más como una cosa que hizo de crío y se acabó. Un poco hilarante que los pocos fans que quedan de este juego le tengan más aprecio a este último, que el que tiene su propio creador, que está más ocupado haciendo cómics, que preocupándose por una secuela o algo relacionado a Oz. Y más hilarante es que, un juego creado por unos adolescentes, fuese una base y inspiración para grandes en popularidad como Undertale, a lo mejor es por eso que Undertale se siente tan infantil, total bebe mucho de Oz. Y es que jugar a Oz no irónicamente me ha dado la explicación a muchas cosas que podía ver en Undertale, leches Oz es literalmente la ruta genocida del Undertale, cambia purificación por determinación y cambia el bateador por Chara, porque si ahora que lo pienso, estoy casi 100% seguro que Chara, y no solo Chara sino también Chris, se basan o toman inspiración en el bateador. Porque verán ahora que lo pienso, el final de la ruta genocida es literalmente el final de Oz, se nos presentan dos opciones en las que el jugador puede escoger, pero, independientemente de lo que hagamos esto no servirá de nada, y mismamente ahora que lo pienso, de aquí es de donde creo que viene el personaje de Chara, cuando hablé de este personaje en su momento ya me estaba tirando de los pelos por lo random que se sentía, pero jugando a Oz veo que Chara usa el mismo concepto que el que usa el bateador, dos seres con un propósito fijo, que solo son poderosos gracias a la acción del jugador. Y por parte de Chris, creo que de aquí viene la relación de avatar jugable y jugador como dos seres independientes. Así que sí, no sé si es gracioso, triste o curioso, que las obras de Toby Fox tomen y beban tanto de un juego creado por un chaval en secundaria. Pero no solo Momasos Fox, fue el único que sacó algo del juego del bonqueador, juegos como Switch o incluso Hello Charlotte, fueron inspirados por la gracia de Oz, así como que creo que fue el artífice de la obsesión de muchos, por romper la cuarta pared para montar el circo de los metacomentarios inteligentes. Fuera de esto se nota que Oz es un producto de su tiempo y que traído a tiempos más recientes, no sería recordado por nadie y mucho menos se comería una mierda.
Y es que para mí, la época del RPG Maker, no solo está de capa caída sino que lamentablemente no creo que vuelva a tener su rincón en el mainstream del internet. No dudo que de este programa puedan salir juegos interesantes, pero debido a lo limitado que está dudo mucho que se puedan lograr experiencias únicas que no sean el intento 3000 de juego de terror en este programa, o otro intento de juego de sentimientos y salud mental que irónicamente, en muchos casos son reflejados mensajes anti-salud mental. De hecho RPG Maker está tan limitado, os cueste o no entender esto, que los de Gotcha Games, los encargados de RPG Maker, decidieron recientemente hacer una versión de RPG Maker en la que se podía programar como forma de abandonar un poco y innovar en lo que llevan haciendo por más de 30 años, porque si llevan 30 añacos sin cambiar una mierda de este programa, solo el tiempo dirá si los juegos del RPG Maker a partir de esto tienen futuro, o sencillamente fueron algo de su época que no regresará nunca más al mainstream. A decir verdad, me da algo de pena y nostalgia, porque no, que juegos como Ozaria de hoy no valgan ni para la nostalgia, siendo que en su día, a pesar de no ser un juego tan popular como Undertale y que ostentaba de un fandom que lo recogió con cariño, es un poco la pena de este tipo de juegos, que muchas veces ni para la nostalgia sirven a la larga, nostalgia de una época que no volverá ni soñándolo, porque sencillamente, como ya he comentado, el RPG Maker es algo de su época, y poca cosa puede traer a día de hoy que no sea lo mismo que lleva haciendo por 30 años, si lo que se busca es hacer juegos con cero programación o conocimiento de este. Pero independientemente de eso, si algo podemos agradecerle a la creación de un Productive Funtime y muchos otros, es que gracias a su influencia, hoy en día los juegos indie son lo que son, con lo bueno y con lo malo. Oz es un juego que sentó las bases y hizo historia en este mundillo indie, como lo hicieron otros tantos como Yume Nikki, o incluso porque no FNAF y el propio Undertale. Finalmente agradecer a los miembros. ¿Pero cósmico? No esos, gracias a los miembros del canal por apoyar mi trabajo, sin ellos, y por qué no, la audiencia que me ve este video, muchos de estos vídeos y muchos otros no serían posibles. Entre estos miembros curiosamente, tenemos al señor Gant, que tiene un canal de YouTube en Locuendo hablando de cositas, por si queréis ir a verlo. Así que esperando que hagan sus obras maestras en el RPG Maker usando metacomentarios, historias ambiguas y sobre todo temas de adultos muy adultos. Esto ha sido todo, por lo que espero que tenga un buen día, y os doy mi adiós. Padre, te damos las gracias por este montón de mierda que nos has proporcionado.